días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren, colegas. En esta oportunidad les traigo un ejercicio más sobre el curso de tecnología del concreto. Vamos a abarcar lo que es diseño de mezcla utilizando el método ASI 211. Para esto, nosotros tenemos un ejercicio y lo vamos a desarrollar utilizando Excel. Bueno, eh, tenemos los pasos que vamos a seguir, aparte de la ficha técnica, donde nos vienen las especificaciones de los materiales que vamos a emplear. Y bueno, como primer dato tenemos la característica de los materiales del cemento. Eh, el cemento es una marca o tipo Sol de procedencia Cementos Lima. Como segundo dato tenemos las especificaciones del cemento. Por aquí tenemos el material, que es el cemento. Por aquí tenemos la densidad, que es 3.11 gramos por centímetro cúbico. Por aquí tenemos el peso específico, que es 3110 kilogramos por metros cúbicos. Por aquí tenemos el tercer dato, que es especificación del agua y aditivo. Por aquí tenemos el material, agua potable y aditivo. Agua potable tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico y el agua potable tiene un peso específico de 1000 kilogramos por metro cúbico. El aditivo tiene una densidad de 1.186 gramos por centímetro cúbico con un peso específico de 1186 kilogramos por metro cúbico, con una dosificación al 1%. Como cuarto dato tenemos la especificación del agregado fino y el agregado grueso. Los agregados son de cantera, extraídos de cantera, ¿no? Bueno, por esta columna de aquí tenemos lo que es el agregado fino y por aquí tenemos el agregado grueso con perfil angular. En el agregado fino, el peso unitario suelto o el PUS del agregado fino es de 1560, mientras que el peso unitario suelto del agregado grueso es de 1587. El peso unitario compactado o el PUC del agregado fino es de 1765, mientras que del agregado grueso es de 1660. El peso específico seco o el PES es de 2690 y del agregado grueso es 2780. El módulo de fineza del agregado fino es de 2.8 y del agregado grueso es 6.5. El tamaño máximo nominal no nos dan, por lo que nosotros tenemos que calcularlo. El porcentaje de absorción del agregado fino es de 0.70%, mientras que del agregado grueso es 0.60%, y el contenido de humedad del agregado fino es de 7.50% y del agregado grueso es de 3%. Las características del concreto. El concreto tiene una resistencia requerida de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado o por centímetro cuadrado, con una desviación estándar de 36.48 kilogramos por centímetro cuadrado, con un asentamiento o un slam de 6 a 7 pulgadas. El tópico nos dice, se busca usar el mayor tamaño de piedra para ahorrar cemento, sabiendo que el espacio libre de las barras de refuerzo es de 1 pulgada. El espacio libre de las barras es de 1 pulgada. Las condiciones ambientales y de exposición durante el vaciado son temperatura promedio ambiente 20 grados Celsius, humedad relativa 60%. Eh, la, la premisa nos dice, ¿no? Desarrollar el diseño de mezcla en seco y corregido por humedad por el método ASI 211 para 1 metro cúbico de mezcla. 1 metro cúbico. Y también nos pide para una tanda de laboratorio de 40 litros, que es 0.04 metros cúbicos. Nos pide realizar los cálculos en Excel.
Bueno, aquí tenemos el primer paso. El primer paso es donde tenemos que calcular la resistencia promedio, lo llamamos parámetros básicos. Para esto nosotros tenemos que usar una tabla, ¿no? Yo aquí he puesto tres tablas, de las cuales una de estas vamos a usar. La primera tabla que puse, bueno, nos dicen que lo usamos cuando no contamos con registros estadísticos de resistencia de probetas en obras anteriores. En este caso, cuando pues no contamos con una desviación estándar, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos pues la tabla que tendríamos que emplear cuando no contamos con ese dato. Esta tabla de acá se usa cuando contamos con el registro de control de calidad en obra. Aquí también es la misma, es una tabla que se usa solamente cuando se tiene estos datos de control de calidad, ¿no? Y esta tercera tablita, que también está por aquí, es la que vamos a usar ahorita. Y dice que se usa cuando contamos con desviación estándar. Y pues nosotros, como sabemos, pues contamos con desviación estándar, ¿no? Que es 36.48 la desviación estándar. Entonces, pasamos a usar esa tablita. ¿Qué nos dice? Tenemos que calcular el FCR1 y el FCR2. Por este lado tenemos la fuerza de la resistencia. eh, por este lado tenemos kilogramos por centímetro cuadrado. Para hallar el FCR1, eh, nosotros tenemos que ingresar la resistencia requerida. En este caso es 175 kilogramos. Aquí está, 175 kilogramos más 1.33 por la desviación estándar. La desviación estándar es 36.48, ¿no? Como sabemos. Entonces, nos da un resultado de 223.5. Y para hallar el FCR2, ingresamos la resistencia requerida, que es 175, menos 35, que está aquí, menos 35, más 2.33, más 2.33. Lo multiplicamos por la desviación estándar, 36.48, y obtenemos 225. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es descartar el menor promedio y vamos a hallar el mayor FCR. FCR, en este caso es el FCR2, ¿no? Esto lo vamos a ver, la fuerza, la resistencia requerida. Entonces, una vez calculado, vamos a pasar al segundo paso, donde vamos a encontrar el tamaño máximo nominal. Y esto lo hacemos utilizando esta pequeña tablita. Bueno, hay varios valores o tamaños máximos nominales, ¿no? En este caso, como nos dice eh, la, la, la premisa, se busca usar el mayor tamaño de piedra para ahorrar cemento, sabiendo que el espacio libre de las barras de refuerzo es de 1 pulgada. Entonces, bueno, si mi barra o el espacio de las barras es de 1 pulgada, entonces lo que yo tengo que usar es pues un tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada, porque es la mayor. Entonces, yo ingreso aquí 3/4 de pulgada. El asentamiento, como sabemos, es de 6 pulgadas a 7 pulgadas. Entonces, aquí está, ¿no? El asentamiento que nos da. 6 7 pulgadas. Ahí está. Listo. Como tercer paso nos dice, ¿no? La ficha técnica más las especificaciones, lo que figura en la tabla de acuerdo a sus características. Nosotros ya conocemos por aquí, ¿no? Listo. Entonces, seguimos con el cuarto paso. El cuarto paso nos dice estimación de la cantidad de agua en metros cúbicos y el porcentaje de aire, utilizando las tablas del ASI 211. Entonces nosotros, una vez que hayamos extraído esta tablita del ASI 211, tenemos que buscar, eh, según nuestro tamaño máximo nominal, que está por acá arribita, los tamaños máximos nominales. Y por aquí está, desde aquí hasta aquí está lo que es el slam, ¿no?
Entonces nosotros como tenemos un tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada, ingresamos pues en este caso yo puse pues un recuadro, ¿no? Rojito para guiarme. Lo ubico en 3/4 de pulgada, que es aquí, y mi asentamiento también ubico por aquí, ¿no? Que es 6-7 pulgadas. Entonces yo proyecto a la misma altura del slam, que es aquí, ¿no? Donde termina, y, y es aquí donde termina. Listo. 6 a 7 pulgadas de slam y 3/4 de tamaño máximo nominal. Termina cayendo en 216. Estos valores que están aquí son netamente el agua requerida para el diseño de mezcla. Esto de aquí. Entonces yo tengo 216. Entonces yo he elaborado esta tablita. Puse volumen de agua porque es lo que quiero, es lo que más me importa hallar, no el volumen de agua. Lo que he encontrado aquí es el peso del agua, que es en kilogramos o en litros, lo mismo. Entonces yo pongo 216 kilos, ¿no? Listo, ahí me sale la cantidad del agua, 216 kilos. Y por aquí lo convierto a volumen. ¿Cómo lo convierto en volumen? Pues dividiendo 216 entre 1000, ¿no? Me sale el volumen. Para que también se puedan guiar, pues ¿no? Aquí puse una pequeña guía, ¿no? Al costado, como qué paso seguir. Ella, bueno, dice, no se requiere incluir aire debido a las condiciones de la pregunta, solo calcular el aire atrapado. El aire atrapado, bueno, como podemos ver aquí también hay un espacio, ¿no? Donde dice aire atrapado. Entonces copiamos esta misma tabla que abajito y trabajamos con el mismo tamaño máximo nominal que es 3/4, solamente que lo proyectamos hasta el aire atrapado. Es lo mismo, ¿no? Lo ubico aire atrapado, tamaño máximo nominal, tamaño máximo nominal, lo arrastro hasta aire atrapado, donde termina y igual el aire atrapado hasta el tamaño máximo nominal. Y cae en 2 el recuadro, ¿no? O el cuadro. Entonces digo, elaboro mi tablita nuevamente, volumen de aire, que es lo que quiero calcular, y el porcentaje, recordemos que está en porcentaje este aire atrapado, es 2%. Y esto lo convertimos a volumen y pues para convertirlo se tiene que dividir entre 100. Y ahí está. Listo. Bueno, seguimos con el paso 5, donde nos dice definir la relación agua-cemento, utilizando las tablas de Lacy. Listo. Para poder calcular esta relación agua-cemento, yo voy a tener que conocer la resistencia requerida a los 28 días. Nosotros ya lo tenemos, ¿no? La fuerza de la resistencia requerida a los 28 días. Nos salió 225. Y aquí está. Entonces, este valor calculado de 225, que es el mayor por un factor de seguridad, que se le tiene que escoger el valor más alto de lo que hemos hallado, lo pasamos aquí, ¿no? Lo ponemos aquí. Listo. Ya sabemos cuál es el valor, con qué valor vamos a trabajar. Entonces, bueno, una vez ubicada la tabla, yo ubico esta columna donde dice fuerza, la compresión requerida a los 28 días, y yo ubico, ¿no? Acá hay valores desde 150 hasta 450. Yo ubico por aquí 225. Y como veo, pues ahí está 150, 200, 250, 300 y no hay 225, ¿no? Entonces yo lo que hago es poner 225, que es lo que yo he hallado, y le pongo eh, una línea, ¿no? Para también hallar acá esta segunda columna. ¿Y esta segunda columna de qué trata? Bueno, estos dos recuadros de aquí, estas dos columnas, son la relación agua-cemento en peso. Esta columna de aquí me dice que es sin aire incorporado y esta columna es con aire incorporado. Cuando la pregunta me viene con un porcentaje de aire incorporado, entonces yo pues fácilmente lo ubico por este lado, ¿no? Pero en esta ocasión, como no me dan aire incorporado, eh, por el tipo de pregunta, entonces pues es sin aire atrapado, ¿no? Digo, sin aire incorporado, perdón, es sin aire incorporado. Entonces yo pues quiero calcular la relación agua-cemento sin aire incorporado. Para esto desplazo
las líneas de aquí y pongo X para calcular. Esto va a requerir de una interpolación porque tengo 3 valores por aquí y 3 valores por acá. Entonces, eh, se va a necesitar interpolar la información para la fuerza de la compresión requerida de 225 kilogramos. Ahí yo elaboro esta tablita, relación agua-cemento. Por esta columna de aquí pongo kilogramos por centímetro cuadrado y por esta columna pongo relación agua-cemento sin aire incorporado. Yo para hallar esto, utilizando el Excel, he empleado la fórmula de pronóstico, donde yo tengo un valor conocido en X, un valor conocido en y quiero calcular un valor conocido en Y, sabiendo el valor conocido en X, ¿no? Entonces, por aquí yo ingreso los datos, 250 es a 0.61, 200 es a 0.69 y 225 es a X. O sea, este espacio lo tengo que dejar en blanco y aquí tengo que ingresar la fórmula, ¿no? Esta fórmula de aquí, seleccionando estos casilleros. Listo. Entonces el resultado me sale un valor de 0.65. Esta es mi relación agua-cemento para 225. Listo. Sigo con el sexto paso y me pide calcular el cemento en peso y volumen absoluto. Listo. Elaboro mi tablita de cemento. Para hallar el peso del cemento en kilogramos, lo que tengo que hacer es dividir el peso del agua en kilogramos, que es en este caso 216 kilogramos, lo divido entre la relación agua-cemento. En este caso es 0.65, ¿no? Entre eso lo divido. Y me sale 332 kilogramos. Ahora yo lo llevo esto a su densidad en metros cúbicos. Eh, esta densidad yo obtengo dividiendo el peso del cemento en kilogramos, o sea, 332, entre el peso específico del cemento en kilogramos por metro cúbico. El peso específico del cemento lo tenemos como pregunta, ¿no? O como premisa, perdón, que está al inicio. 3110. Listo. Y la densidad del cemento nos sale 0.107. Listo. Seguimos con el séptimo paso, donde nos pide hallar el contenido de aditivo en volumen absoluto y en peso. Elaboro mi tablita aditivo y por aquí pongo peso en kilogramos y volumen en metros cúbicos. Listo. Eh, el peso en kilogramos lo voy a obtener multiplicando la dosificación que está en porcentaje por el cemento, por el peso del cemento. Listo. La dosificación del aditivo en porcentaje pues está al inicio, ¿no? Es 1%, ahí está. Eso lo voy a multiplicar por el peso del cemento. El peso del cemento es pues 332 kilogramos, ¿no? Y como está en porcentaje, pues me sale 3.32, ¿no? Listo. Por eso ya no lo divido entre 1000. Bueno, ahora voy a calcular el volumen de este aditivo. Yo lo calculo dividiendo el peso del aditivo en kilogramos entre el peso específico del aditivo. El peso del aditivo en kilogramos, pues está aquí, ¿no? Que es 3.32. Lo divido entre el peso específico del aditivo. Esto está al inicio. El peso específico del aditivo es 1186. Listo. Una vez dividido, obtenemos 0.0028 metros cúbicos. Listo. Como octavo paso, vamos a hacer el balance de los materiales. En este caso, el balance de pesos y volúmenes absolutos del cemento, del agua, del aire y del aditivo. Elaboro una tablita por aquí. En esta columna voy a poner los elementos, por aquí voy a poner los pesos en kilogramos y por aquí voy a poner el volumen en metro cúbico. Para posteriormente hallar un balance, hacer un balance, ¿no? De estos pesos. En elementos tenemos agua, cemento, aditivo y aire. Con sus respectivos pesos
que como sabemos, conocemos, ¿no? El peso, por ejemplo, del cemento 332, el peso del aditivo 3,32, el porcentaje de aire es 2%, que está por aquí, porcentaje de aire 2%, y el peso del agua es 216 kilogramos. Peso del agua, 216 kilogramos. Cada uno con sus respectivos volúmenes, ¿no? O sea, por eso hemos calculado los volúmenes también. Del agua su volumen 0.216, el volumen del cemento 0.107 que está aquí, el volumen del aditivo 0.0028 que está por aquí y el volumen del aire 0.02, ¿no? Que está por aquí. Listo. Bueno, una vez calculado esto, eh, vamos a realizar una sumatoria de volúmenes y nos sale 0.3457 metros cúbicos. ¿Y cuál es el saldo que nos falta para completar para un metro cúbico? El saldo que nos falta para completar para un metro cúbico es este. Yo lo resto, ¿no? 1 menos este saldo, menos esta sumatoria, ¿no? De volúmenes. Entonces el saldo para un metro cúbico es 0.6543. Este saldo de aquí, esta diferencia, va a ser la cantidad de piedra y arena que va a tener que entrar para completar el metro cúbico. Pero nosotros todavía no obtenemos esos datos, ¿no? Entonces, para eso vamos a pasar al noveno paso, que nos dice el peso del agregado grueso. Eh, Nuevamente extraemos una tablita del método ASI 211. Para esto vamos a requerir usar el módulo de fineza del agregado fino para poder calcular el, el peso del agregado grueso y su respectivo volumen. Bueno, tenemos la tablita por aquí. Igualmente, nosotros vamos a requerir del módulo de fineza del agregado fino. Para eso nosotros nos vamos al inicio y como pues al inicio presentamos el módulo de fineza del agregado fino es 2.8. Y bueno, nos ubicamos aquí. Estas filas, esta fila de acá, estas celdas, son los módulos de fineza que nos dan, ¿no? Que nos dan como dato o que calculamos. Nuestro módulo de fineza del agregado fino es 2.8. Lo ubicamos por aquí. Y nuestro tamaño máximo nominal del agregado es 3/4 de pulgada. Entonces hacemos el mismo procedimiento, lo desplazamos hasta donde termina el módulo de fineza del agregado fino que tenemos como dato. Y igualmente el módulo de fineza lo desplazamos hasta donde termina nuestro tamaño máximo nominal del agregado. Nos cae en un cuadro de 0.62. Elaboro una tablita con donde voy a ingresar los datos del agregado grueso. Entonces, por aquí ponemos, ¿no?, que el valor de la tabla obtenida es 0.62. Listo. El valor ingresado manualmente de la tabla, ¿no? Acá también le pongo su costadito el paso. Listo. Para calcular el peso de este agregado, del agregado grueso, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor obtenido, o sea, 0.62 por el PUC o el peso unitario compactado del agregado grueso, que está también como dato que presenté al inicio, ¿no? El PUC, peso unitario compactado del agregado grueso, que es 1660. Y nos da un resultado de 1029 kilogramos en peso del agregado grueso. Y ahora para calcular su volumen, nos dice que nosotros tenemos que dividir el peso del agregado grueso entre el peso específico seco del agregado grueso, o el PES, ¿no? Esto también lo presentamos al inicio. Peso específico seco es del agregado grueso 2780 kilogramos. Y listo. El volumen entonces nos sale 0.3702. Igualmente les manifiesto que aquí está pues ingresado una pequeña descripción de los pasos que tienen que seguir para calcularlo. Bueno, ahora vamos a calcular el peso y el volumen del agregado fino. Para esto nosotros tenemos que también hacer una tablita como esta.
ponemos por aquí volumen y peso, ¿no? Primero voy a calcular en esta ocasión el volumen y yo lo voy a hacer eh, eh, ingresando que para un metro cúbico tengo que restar el balance de los volúmenes, que en este caso es 0.3457 el balance, eso menos, digo, perdón, más el volumen del agregado grueso, que en este caso está casito, ¿no? Que es 0.3702. Es una suma que va entre paréntesis. Y aquí al costadito, bueno, está la descripción, ¿no? Para que no se pierdan. Entonces, a mí me sale un volumen del agregado fino de 0.2841. Y para calcular el peso del agregado fino, en esta celda, eh, tenemos que multiplicar el volumen en metros cúbicos del agregado fino, o sea, esto que tenemos acá arribita, que hemos calculado ahorita, 0.2841 por el peso específico seco del agregado fino, que está también al inicio, ¿no? Presentado, lo hemos presentado al inicio. Es 2690. Nos sale un peso de 764 kilogramos. Listo. Ya obtenemos, ya obtuvimos, perdón, el peso y volumen tanto del agregado grueso como del agregado fino. Y aquí están sus descripciones, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir para calcularlo? Bueno, una vez calculado eso, nosotros lo que vamos a hacer es revisar que el balance final cuadre para un metro cúbico y el peso unitario total esté dentro del rango de 2.300 kilogramos a 2.400 kilogramos. Para eso elaboro esta tablita. Por aquí pongo los materiales que he calculado. Por aquí los pesos en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Los materiales que hemos calculado son el cemento, el agua, el agregado fino o la arena, el agregado grueso o la piedra, el aditivo y el aire. Con sus respectivos pesos en kilogramos y con sus respectivos volúmenes en metros cúbicos. El balance, cuando dice el balance final, o sea, el balance final tiene que ser un metro cúbico, ¿no? Entonces, la suma de volúmenes de nuestros materiales calculados debe cuadrar para un metro cúbico, por lo que nos tiene que dar un valor de 1. Entonces realizo la sumatoria, ¿no? De los volúmenes y listo. Sumando todo, pues sí, efectivamente me cuadra para un metro cúbico. Nos da como resultado un metro cúbico. Entonces, pero también quiero calcular cuánto es el peso para este metro cúbico, ¿no? O cuánto nos da en peso. Entonces yo también realizo una sumatoria, bueno, de pesos, ¿no? En kilogramos de los materiales calculados y obtengo que pues, sale 2.345 kilogramos. Entonces, para eso yo me percato pues que dice que el peso unitario total debe estar dentro del rango de 2.300 y 2.400. Y a mí me salió 2.345, por lo que sí estoy viendo bien. Está dentro del rango. Hasta ahí vamos yendo muy bien. Bueno, continuamos con el 10.º paso que nos pide que realicemos la corrección por absorción y por humedad. Bueno, nosotros sabemos que pues, los agregados también presentan humedad, ¿no? Entonces siempre va a haber una variación de pesos con respecto a la acumulación de agua en estos agregados. Para eso nos piden que realicemos el cuadro eh, o el peso corregido. Para eso elaboramos esta tablita. Igualmente ingresamos los mismos materiales de acá arribita porque son los que vamos a corregir, ¿no? Por aquí ingresamos cemento, ingresamos agua, arena, piedra, aditivo y aire. Lo ponemos porque son los materiales con los que estamos trabajando para realizar nuestra mezcla. Eh, por aquí ponemos el peso en seco que está dado en kilogramos.
Por aquí ponemos lo que es absorción. Por aquí ponemos lo que es humedad. Por aquí ponemos el peso corregido en esta columna. Listo. Muy bien. Ahora nosotros ya conocemos nuestros pesos de cada material en kilogramos. Los sumamos y nos va a salir 2345. No es el mismo valor que está acá. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, una vez realizado esto, vamos a calcular como primer paso, vamos a calcular la humedad, porque para calcular la absorción se necesita conocer la humedad. Entonces, yo voy a calcular la humedad. ¿Y qué me dice la humedad? La humedad me dice que yo lo calculo, aquí puse una flechita, ¿ya? Que está en esta celda, especificando aquí los pasos que tengo que seguir para calcular la humedad. Me dice que yo tengo que ingresar el peso del agregado fino, en este caso, aquí está, arena, agregado fino, peso, 764 por, abro paréntesis, voy a ingresar lo que es el porcentaje de humedad del agregado fino. El porcentaje de humedad del agregado fino que está al inicio. Porcentaje de humedad del agregado fino es 7.50%. Ajá, listo. Lo sumo más 1. Lo sumo más 1 y lo resto menos el peso del agregado fino. Nuevamente, bueno, este también es el peso del agregado fino, ¿no? Yo lo ingresé al inicio, está bien. Los dos son el peso del agregado fino. Peso en kilogramo, peso en kilogramo. Yo lo ingresé igual, es lo mismo. Entonces, me sale un valor de 57.3. Listo. Ahora es un procedimiento muy parecido al del agregado grueso. Para el agregado grueso o para la piedra. Me dice que tengo que ingresar el peso del agregado grueso, en este caso es 1029. Lo multiplico por, abro paréntesis, me pide que ingrese el porcentaje de humedad del agregado grueso. Porcentaje de humedad del agregado grueso está por aquí. Contenido de humedad o porcentaje de humedad es 3% del agregado grueso. Listo. Regreso nuevamente, lo sumo más 1, cierro paréntesis y lo resto menos el peso del agregado grueso en kilogramos. Peso del agregado grueso en kilogramos, 1029. Listo. Y así obtengo un valor de 30.9 en humedad. Ya una vez calculado la humedad para el agregado fino o la arena o el agregado grueso o la piedra, voy a proceder a calcular lo que es la absorción. Para calcular la absorción, igualmente aquí puse una flechita para indicarles qué pasos se tiene que seguir, ¿no? Porque es un poco complejo en Excel. No es complejo, sino un poco tedioso tener memoria seguir, para conocer los pasos que se tienen que seguir. Bueno, para calcular la absorción del agregado fino de la arena, me dice que tengo que ingresar la humedad del agregado fino. Y la humedad del agregado fino pues está calculado, ¿no? 57.3 menos el peso del agregado fino en kilogramos. Y ese peso del agregado fino en kilogramos está aquí, 764. Lo resto, o sea, menos eso, multiplico, abro paréntesis y me dice que ingrese el porcentaje de humedad del agregado fino menos el porcentaje de absorción del agregado fino. Entonces yo me voy acá arriba, porque yo tengo esos datos, aquí está, ¿ve? Porcentaje de humedad del agregado fino y porcentaje de absorción del agregado fino. Una vez ingresado esos datos, entonces, bueno, a mí me da un resultado de 5.4. Exacto. Listo. Entonces, yo voy para aquí abajito y me ubico en agregado grueso o piedra y voy a calcular su absorción. Muy parecido el procedimiento. Me dice que ingrese lo que es humedad. Humedad está aquí. Le he calculado la humedad del agregado grueso, que es 30.9. Ahí está. Lo resto menos el peso del agregado grueso, que está aquí, es costadito. Agregado grueso o piedra, peso, 1029. 1029. Lo multiplico, abro paréntesis y en este paréntesis voy a realizar una resta, que es el
voy a restar el porcentaje de humedad del agregado grueso menos el porcentaje de absorción del agregado grueso. Para eso me voy al inicio nuevamente y por aquí tengo porcentaje de humedad del agregado grueso y porcentaje de absorción del agregado grueso. Con eso termino y tengo un valor de 6.2. Listo. Del agregado grueso, ¿no? La absorción del agregado grueso 6.2. Bueno, eh, una vez calculado ya pues estos valores del agregado grueso y el agregado fino, voy a proceder a corregir. Para esto yo voy a realizar una sumatoria, una, una sumatoria de los materiales para ver en cuánto ha variado el peso. Bueno, este, para el cemento, yo no he realizado ni una corrección debido a que no se va, pues no está mojado, no está húmedo, ¿no? Es un cemento, un material que no tiene presencia de agua al inicio, ¿no? Como material, no como conglomerado, como mezclado, ¿no? Sino como material recién, como material único, como material, mm, como material sellado, por decirlo, ¿no? Listo. Entonces, para esto yo también voy a realizar eh, la sumatoria del agua, pero voy a requerir realizar unos cálculos. ¿Pero esto por qué? Porque de todas maneras hay una variación que cuando yo obtengo este material, eh, va a tender a sufrir una variación por el tema de los agregados, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Entonces, yo le voy a tener de todas maneras, va a tener que mermar, ¿no? Va a mermar por el tema de que se está incorporando los agregados finos y los agregados gruesos. Entonces, para esto yo voy a ingresar el peso del agua, que es 216 kilogramos, menos, abro paréntesis, eh, el peso de la arena o del agregado fino, que está aquí, por, abro paréntesis, eh, por el contenido de humedad menos el contenido de absorción del agregado fino, que está al inicio, ¿no? Aquí nuevamente. Contenido de humedad, contenido de absorción del agregado fino. Cierro paréntesis, nuevamente más. Por aquí ingreso lo que es el peso, en esta ocasión ya del agregado grueso, que está aquí. Lo multiplico, abro paréntesis, contenido de humedad menos contenido de absorción del agregado grueso. Cierro paréntesis y me da un valor de 139.3 con peso corregido. Listo. Entonces, eh, este es el valor corregido del agua. Eh, Ahora para calcular el peso corregido de la arena o del agregado fino, lo que voy a hacer es realizar una suma del peso en seco del agregado fino, que está aquí, 764, más el más el valor de la humedad que yo he calculado. En este caso, 57.3, ¿no? Entonces, realizando la suma de 764 más 57.3, me da 821.6. Y lo mismo para el agregado grueso. Voy a sumar el peso del agregado grueso o de la piedra, que es 1029, más el valor de la humedad del agregado grueso.
En este caso, 1029 más 30.9 me sale 1060.1 con peso corregido. Eh, Ahora voy a pues ingresar el valor o copiar el valor del aditivo. Este tampoco no ha sufrido ni una variación debido a la humedad o a la absorción. Eh, bueno, entonces por aquí realizo la sumatoria de los pesos sin corrección en kilogramos, obteniendo 2345.1, y por aquí ingreso el peso de los materiales en kilogramos con corrección. 2356.7. Ha habido un incremento, lógicamente, ¿no? El peso, de peso. Esto es debido al contenido de humedad de los agregados. Bueno, entonces, una vez calculado estos valores, yo lo que voy a hacer es proceder al paso 11, ¿no? Donde me dice que realice este diseño para un metro cúbico o para 1000 litros. Por aquí elaboro una tabla y en esta columna ingreso lo que son los materiales, los mismos de acá arriba, ingreso acá abajo. El peso en seco, ingreso los mismos datos, los mismos datos. Por aquí ingreso los mismos datos, los mismos datos, los mismos datos de humedad, los mismos datos y los mismos datos de peso corregido. Peso corregido. Bueno, es la misma tabla en pocas palabras ya. Ahí está. La misma tablita con los mismos valores. Pero ¿por qué yo lo copio? No, nada más quiero hacer hincapié aquí, ¿no? Que pues todos estos datos calculados es para un metro cúbico. Un metro cúbico sin corrección por absorción y un metro cúbico con corrección por absorción, por humedad y absorción. Entonces, ya tenemos por aquí. Ya les expliqué que el incremento es debido al contenido de humedad de los agregados, de la arena y de la piedra, ¿no? Por eso se incrementa el peso. Porque pues estos agregados pues nunca vienen secos, ¿no? Siempre tienen un contenido de humedad, un contenido de absorción. Entonces es por eso que tiende a incrementarse el peso por corrección. Cuando realizas la corrección tiende a incrementarse el peso. Entonces siempre es necesario conocer el valor o el peso correcto, ¿no? Listo. Como paso 2 se nos pide que realicemos eh, un ensayo o extraigamos, mejor dicho, extraigamos de este diseño de 1000 litros o de un metro cúbico, extraigamos una tanda para 40 litros para el laboratorio. 40 litros es 0.04 metros cúbicos. Entonces, lo que yo voy a hacer, como voy a extraer de esta mezcla de un metro cúbico, voy a extraer esta cantidad, entonces yo copio los mismos valores. Copio mis materiales, LAN por acá, copio el peso en seco en kilogramos por aquí y copio por aquí el peso corregido. Listo. Ingreso los mismos valores. O sea, un control C, un control V, ¿no? 332, 216, todo acá abajito. Lo mismo acá abajito. Un control C, un control V. Ahora, una vez que yo acá tenga pues 332, acá tenga 216 y así sucesivamente los mismos valores de acá arriba, lo que voy a hacer es multiplicar este valor por 0.04. ¿Por qué aparece esta celda, C42? Porque es la celda en la que yo he ingresado 0.04 metros cúbicos o una tanda de 40 litros, ¿no? Entonces es por eso que yo voy a multiplicar todos mis valores ingresados aquí por 0.04. 332 por 0.04, 216 por 0.04, 764 por 0.04 y así sucesivamente cada valor. Igual aquí, 332 por 0.04
139.3 por 0.04 y así sucesivamente, ¿no? Una vez calculado todos estos valores voy a realizar una sumatoria. Y aquí también una sumatoria. Con corrección, con peso corregido y sin peso corregido. O con peso sin corrección. Listo. Acá también vamos a obtener una diferencia, lógicamente, ¿no? Solamente que los valores van a ser mínimos porque es para 40 litros. En cambio aquí era para 1000 litros. Entonces, con esto estamos dejando en claro pues que es muy importante que nosotros podamos realizar el cálculo de los agregados eh, y también podamos mm, conocer, ¿no? La cantidad de agua contenida en cada uno de los agregados gruesos y finos. Esto es muy importante porque vamos a poder conocer el valor correcto de los pesos de nuestro diseño de mezcla que van a ingresar, ¿no? Para nuestro diseño de mezcla. Para que sea un buen diseño se necesita conocer los pesos correctos. Entonces, bueno chicos, espero que les haya servido este pequeño video. Es, es muy importante conocer o seguir los pasos que nos da el ASI 211 para saber, ¿no? Para saber qué procedimiento se sigue y también para realizar un buen diseño de mezcla. Aparte de eso, también quiero hacer un hincapié en que no siempre todas las preguntas, eh, los tipos de datos que nos van a dar para sea un caso real o un examen, no sé, un trabajo de ingeniería civil para realizar un diseño de mezcla, van a ser como esto. Siempre va a haber datos que van a obviar. Entonces, yo estaré subiendo más adelante otro tipo de ejercicio utilizando el mismo método, dado que el ASI es uno de los métodos también más empleados en lo que es diseño de mezcla. Esto es porque pues el, el ASI 211 pues contiene este, tablas, contiene mucha información para su elaboración. Aparte que yo les podría decir pues que es como una receta, ¿no? Una receta que tú pues tienes que seguir. Ahí te dan todos los pasos que tú tienes que seguir. Entonces es muy práctico, la verdad, ¿no? Y aparte es pues muy preciso. Más adelante también estaré subiendo otros dos métodos más. Eh, Aparte de eso, también estaré subiendo un trabajo de estadística eh, eh, ensayo de probetas para conocer la calidad del concreto. Entonces chicos, espero que les haya servido este video y pues no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Estaré muy agradecido. A los que desean la plantilla lo pueden solicitar abajo en el recuadro de descripciones estaré dejando el enlace donde pueden solicitarlo. Muchas gracias.